Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver antibióticos. Esto se lo dedico especialmente a quienes están viendo el tema por primera vez y muchachos, esto no es muy difícil. Esto vamos a ver bastante bien clara la clasificación y los mecanismos de acción, así que vamos con el video. Entonces, para entender el tema debemos ver que la bacteria tiene medios de locomoción, tiene una pared celular que puede ser gram positiva o gram negativa. Esto nos interesa mucho para el tratamiento y vamos a ver por qué. Tiene una membrana, tiene el material genético en un solo cromosoma y tiene los ribosomas que cogen este material genético para la síntesis de proteínas y que la bacteria pueda sobrevivir. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que a la bacteria le podemos atacar por 5 lugares principales. Primero podemos bloquear la síntesis de ácido fólico, ese es un mecanismo. Otro mecanismo es bloquear la síntesis de proteínas, si no hace proteínas se muere, mediante bloquear el ribosoma en la unidad 50S o bloquearle en el 30S. O sea, hay fármacos que bloquean acá y otros que bloquean acá. Otra cosa que puedes hacer es bloquear la síntesis del ADN. Si haces eso, no hay material genético, no hay proteínas, misma historia. Igual, puedes bloquear ARN, ese es otro mecanismo, y misma historia. Otro mecanismo que puedes hacer es bloquear la síntesis de la pared celular. Cuando logras eso, la bacteria ya no podrá replicarse y detienes a su reproducción. Aquí tenemos un cuadro chéverísimo que les clasifica a todos los antibióticos. Este cuadro guárdenselo en la cabeza, que es súper importante, que les divido por mecanismo de acción. Entonces, los que inhiben a la síntesis de pared celular se clasifican en dos familias grandes, beta-lactámicos y glucopéptidos, de los cuales solo está la vancomicina, así que por ese lado tranquilos. En cambio, los beta-lactámicos son un grupo gigante. Son todas las familias, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, que comparten como característica que tienen en el fármaco, en su estructura química, el anillo beta-lactámico. Por eso se llaman así, beta-lactámicos. Ahora, los de la síntesis de proteínas los podemos clasificar entre los que inhiben al 30S, como aminoglucósidos y tetraciclinas, o los que le inhiben al 50S, macrólidos, lincosamidas, cetólidos y cloranfenicol. Los que inhiben a la síntesis del ADN, podemos decir, los que le inhiben a la síntesis son las quinolonas. Los que producen daño del ADN es el metronidazol. Y finalmente tienes a los que inhiben a la síntesis del ácido fólico, que es el trimetoprim más sulfametoxazol, o sea, el sulfatrimetoprym, conocido también como cotrimoxazol, que no debe confundirse con clotrimazol, que es antimicótico. Yo sé, eso que dije ahorita pareció un trabalenguas, pero toca aprenderse, muchachos, no hay de otra. Y finalmente tenemos los que atacan a las micobacterias, que son rifampicina, que ataca al ARN, y las isoniazida, piracinamida y etambutol, que atacan a la pared. Estos son los que se usan para el tratamiento de tuberculosis, y eso los vemos en un video aparte en mi canal. Los invito a revisar eso cuando les toque ese tema. Entonces comencemos con penicilinas. Las penicilinas actúan sobre el PBP, las proteínas ligadoras de penicilina, las penicillin binding proteins. Al hacer esto se bloquea la síntesis de la pared celular y así es que se muere la bacteria. Las penicilinas fueron los primeros antibióticos en descubrirse y comenzaron siendo las penicilinas naturales, como la G o la bencilpenicilina, que es la típica que tú inyectas en sífilis o en infecciones del tracto respiratorio alto en los niños, que son la G y la bencilpenicilina. Esas son las. Entonces comencemos con las penicilinas. Las penicilinas son los primeros antibióticos que se descubrieron. ¿Y cómo actúan? Actúan sobre las proteínas ligadoras de penicilina, o sea, las penicillin binding proteins. Al hacer esto, bloquean la síntesis de la pared celular mediante un mecanismo un poquito complicado que no vale la pena que ahondemos mucho. De hecho, los otros betalactámicos actúan de la misma forma, se unen acá y así es que le matan la bacteria. Hay 4 familias de penicilinas. Primero estuvieron las penicilinas naturales, como la penicilina G o la bencilpenicilina, que es la típica que tú inyectas en el paciente con sífilis o en infecciones del tracto respiratorio alto en los niños. Estas son las primeras que se usaron. Sin embargo, las bacterias desarrollaron enzimas para protegerse de estas. Estas enzimas se llaman las penicilinasas. Entonces nosotros, que somos más pilas, dijimos no, vamos a hacer penicilinas resistentes a penicilinasas, que son la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Estos 3 igualitos el nombre, ¿no? O sea, fácil de acordarse. Pero después de esto
se generaron penicilinas de amplio espectro. Es decir que, por cierto, las penicilinas tienen acción principalmente contra cocos gram positivos, pero a medida que va subiendo la familia aumenta el espectro a bacilos gram positivos y un poquito a los bacilos gram negativos, asociándoles con aminoglucósidos. Las penicilinas de amplio espectro se dividen en aminopenicilinas, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Las que más se usan son las amino, o sea, la ampicilina y la amoxicilina, y la piperacilina, que es la más fuerte de las penicilinas de amplio espectro. Después de esto, se crearon las penicilinas con inhibidor de beta-lactamasas, es decir, el inhibidor de beta-lactamasas es un fármaco que damos junto con la penicilina de amplio espectro que va a bloquearle el sistema de defensa de la bacteria para que llegue a la penicilina y toma, ¿sí? Tres ejemplos clásicos son la amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina con el sulbactam y el más fuerte de todos, la piperacilina más tazobactam, que este es el que se utiliza en esas neumonías por pseudomonas que son brutales. Ahí esta piperacilina se vuelve mucho más fuerte cuando le pones tazobactam. Ahora, para cefalosporinas, las penicilinas venían de un hongo que se llama Penicillium. Las cefalosporinas vienen de un hongo que se llama Cephalosporum, ¿sí? Actúan de la misma forma, tienen el mismo anillo beta-lactámico y se dividen en 4 generaciones. La primera generación, segunda, tercera y cuarta. Para mnemotecnia, para que se aprendan más fácil, todas comienzan con cef, ¿sí? Las de primera generación comienzan con A, cefalexina, cefazolina, cefadroxilo y cefalotina. Bien. Las de segunda generación siguen con el cef más O y U. Por ejemplo, cefoxitina, cefuroxima, cefoxitina. ¿Sí? Excepciones a la regla son el cefaclor y el cefamandol. De la tercera generación tenemos que siguen con T, como ceftriaxona, ceftazidima, y una excepción es la cefotaxima, que esta es muy importante, igual le pongo acá, no importa romper la regla, pero está tocada saberse. Y para la cuarta generación tenemos cefepime y cefpiroma. A medida que va subiendo la generación, aumenta el espectro bacteriano, es decir, la cantidad de bacterias que es capaz de matar. Y las de cuarta generación, que son las más fuertes, solo son de uso intravenoso en el hospital, porque tenemos que monitorear, porque estas matan a bacterias tanto malas como buenas, y tenemos que ver los potenciales efectos adversos en el hospital. Los otros betalactámicos son los carbapenémicos y los monobactámicos. Los carbapenémicos son los de más amplio espectro, pero no por esto vamos a utilizarles de inicio. Estos solo les guardamos cuando nos enfrentamos contra una bacteria muy fuerte, por ejemplo, las que se usan en casos de BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, bacterias que generan enzimas demasiado fuertes, ahí usamos carbapenémicos. Una regla de mnemotecnia es que los carbapenémicos terminan con penem, como imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem, en orden de fuerza. O sea, imipenem es el más fuerte, ertapenem es el menos fuerte. Y de los monobactámicos solo se usa el astreonam, que básicamente, si algo tenemos que, una indicación es en alergia a la penicilina. Algo que les va a servir bastante es saber que el efecto adverso más temible de los beta-lactámicos es la alergia, sobre todo a la penicilina, que se presenta de 1 a 4% de los pacientes, y que 0.15% de estos van a dar anafilaxia. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si es resistente a penicilina, es probable que también sea resistente a cefalosporinas y carbapenémicos. Es un 2%, pero igual, sigue existiendo la probabilidad. En esos casos das astreonam, porque el astreonam no genera alergias. Ahora vamos con los glucopéptidos, que principalmente tienes dos, la teicoplanina, que no importa, y la vancomicina. La vancomicina es súper importante porque ¿cómo actúa? Se une al extremo de alanina del pentapéptido de la pared y bloquea su síntesis. ¿Cuál es el uso principal de vancomicina? SARM. ¿Qué es SARM? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Qué es la meticilina? Una penicilina resistente a penicilinasa, o sea, de la segunda familia. En caso de que encuentres una bacteria como estas, vancomicina le cae perfecto, además de que tiene otros usos. También algo importante que toca recordar de la vancomicina es que puede causar síndrome del hombre rojo, es decir, un paciente que se pone con exceso de histamina, se pone rojo por todo el cuerpo, pero esto lo puedes resolver con antihistamínicos. Bueno, continuando vamos a ver los inhibidores de la síntesis de proteínas.
Entonces tienes que los inhibidores 30S se dividen en aminoglucósidos y tetraciclinas. Los aminoglucósidos se unen de manera irreversible al 30S y las tetraciclinas de manera reversible. Bien, los aminoglucósidos se utilizan para acabar con los gram negativos, ojo, pero estos fármacos necesitan, para ser activados, del proceso de oxigenación de la bacteria. Entonces, en bacterias que no se oxigenan, como los anaerobios, no te sirve de nada, es inútil en anaerobios, ¿sí? Estos aminoglucósidos se asocian a penicilinas de amplio espectro, como la ampicilina, por ejemplo, ampicilina con gentamicina, para potenciar el efecto contra los gram negativos. Tienes la gentamicina, que es la típica crema. Tiene varias presentaciones, la amicacina, la tobramicina, que es la típica antibiótico que viene en los colirios para la conjuntivitis. Tienes la streptomicina, y algo importantísimo que debes recordar de los aminoglucósidos es que causan nefrotoxicidad, es decir, dañan al riñón, no debes dar en pacientes con insuficiencia renal o nefropatía, y dan ototoxicidad, o sea, tampoco dar en pacientes con hipoacusia neurosensorial. Bien, tetraciclinas, ejemplos son tetraciclina, doxiciclina, minociclina, o sea, la clave es esta, ¿no? Ciclina, ¿sí? Hay que recordar que en pocos pacientes, pero dan fototoxicidad, es decir, pacientes que entran en el tratamiento, reciben un poco de sol y la piel se expone rojísima, esa es la fototoxicidad, y toca advertirles a los pacientes sobre esto, que es muy escaso pero que puede ocurrir. Los inhibidores de los 50S son los macrólidos, cetólidos, lincosamidas y cloranfenicol. ¿Qué podemos decir de cada uno? Que los macrólidos son una familia grande, pero los principales exponentes son claritromicina, eritromicina y acitromicina. Se utiliza para matar Campylobacter, Legionella, Mycoplasma y otras bacterias que principalmente son gram negativas o que no se pintan. ¿De acuerdo? Bien. De los cetólidos no se utilizan mucho, la verdad. Tienes como principal exponente a la telitromicina para neumonía adquirida en la comunidad, pero la verdad es que no se utiliza tanto. Las lincosamidas solo hay un exponente que es la clindamicina. Este se usa muchísimo. Clindamicina para anaerobios. Ahora, les voy a dar un dato curioso, algo que les va a servir bastante, que es los 4 fármacos principales para acabar con anaerobios son la clindamicina, el imipenem, que era carbapenémico, el metronidazol y las penicilinas naturales. Esos son los 4. Eso de ley les van a preguntar en algún momento, así que ténganlo ahí anotado. Y finalmente el cloranfenicol. Este se utiliza bastante, o se utilizaba más que todo para fiebre tifoidea y para peste, para el Yersinia pestis. ¿Cuál es el problema de cloranfenicol? Que da aplasia medular, o sea, te va a bajar las 3 líneas sanguíneas, te va a dar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y es mortal en recién nacido. Nunca cloranfenicol en recién nacido porque dan el síndrome gris, que consiste en que el niño va a entrar en hipoxia, va a entrar en cianosis y se va a morir. Entonces no, jamás en recién nacido. Y que nos está faltando síntesis de ADN, vamos. Para síntesis de ADN tienes a los inhibidores de la síntesis y a los que dañan. Los que dañan son metronidazol y quien inhibe la síntesis son las quinolonas. Estas son fármacos que tienen muy amplio espectro, esos te matan a todos. ¿Cuál es el problema? Que matan tanto bacterias buenas como malas, malas como buenas. Y eso te puede dar repercusiones, así que son fármacos que se usan con precaución. No hay que dar en el embarazo porque son fármacos de grupo D, según la FDA. ¿Y cómo actúan? Inhiben a la ADN girasa y haciendo esto impiden la síntesis de ADN y por consiguiente la bacteria se muere. ¿Cuál es la clave para recordar el nombre de estas? Floxacina, ciprofloxacina, levofloxacina o floxacina, gatifloxacina. Sencillo. El metronidazol daña el ADN pero solamente en condiciones de anaerobiosis, es decir, metronidazol para anaerobios. Igual te sirve bastante para parásitos, o sea, el metronidazol se utiliza tanto para bacterias como para parásitos según los casos especiales, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que tener en cuenta del metronidazol? Es que da un tratamiento muy molesto, o sea, da una percepción de sabor metálico y un efecto antabús o efecto disulfiram. ¿Qué es esto? Que si tú consumes alcohol con metronidazol te hace pedazos, te da unos síntomas gastrointestinales terribles. Y finalmente vamos a ver síntesis de ácido fólico. Estos 4 de tuberculosis los vamos a ver en otro video. Y principalmente, como dijimos, cotrimoxazol, que es la unión de
¿Cuáles eran? El sulfametoxazol y trimetoprim. Si ven, esto es una ensalada de frutas, mejor decir cotrimoxazol, que interfiere con la síntesis de ácido fólico de la bacteria. Se utiliza para infecciones de vías urinarias, pero no es la primera opción, ni tampoco primera opción para infecciones respiratorias altas y otros usos. ¿Qué debes tener en cuenta? Que las reacciones adversas a medicamentos se presentan más en pacientes con VIH. En ellos vas a encontrar reacciones cutáneas, hiperpotasemia, neutropenia, o sea, estos tres principales en pacientes con VIH, así que en ellos no les des cotrimoxazol. Y también puede generar kernicterus, o sea, un síndrome con ictericia en el recién nacido. Y eso, muchachos, yo sé que el video salió muy largo, pero créanme, antibióticos es un tema gigantesco. Vimos la clasificación y lo más importante, y espero que les vaya muy bien estos estudios. Por favor, déjenme en la descripción de este video, o sea, en los comentarios, si les quedó alguna duda y si les puedo ayudar con otra cosa. Que les vaya muy bien.